Entonces, yo siempre empiezo por un antecedente histórico. Siempre planteo lo siguiente. ¿De qué año es nuestro Código Sustantivo del Trabajo? Si nosotros lo analizamos, nuestra jurisdicción o nuestro tema laboral es muy particular, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, el Código Sustantivo del Trabajo es una disposición de 1950, pero el Código de Procedimiento Laboral es de 1948. ¿Cómo así? Primero un Código de Procedimiento Laboral y después un Código Sustantivo del Trabajo. Pero eso implica que tengamos claras esas instituciones. La segunda pregunta o el segundo interrogante que uno se hace es qué ocurre con la Constitución del 91 y la pirámide de Kelsen, cuando nos dice la Constitución es norma de normas y su artículo 4 dice que debe prevalecer. Pero tenemos un código de 1950 que riñe con el artículo 53 de la Constitución que dice el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. Entonces, ok, Constitución 1991, artículo 53, Estatuto del Trabajo, Código de 1950, bajo la vigencia de la Constitución del 86 y sigue vigente. Entonces eso nos lleva a entender históricamente cómo se va a desarrollar esto. Pero entonces, desde ese antecedente histórico, debemos tener en cuenta que primero se desarrolló todo el sector público. Cuando llegamos a esa década del 40, que es bien importante, tenemos primero la Ley Sexta del 45, que fue la que organizó todo lo relacionado con trabajadores oficiales. Diría que ese es un primer antecedente. Siempre se organizó primero sector público y sector privado, en segundo lugar. Entonces, Ley Sexta del 45 expide la norma que regula todo lo de trabajadores oficiales, y ahí aparece el Código de Procedimiento Laboral 1948, y después con el proyecto de Adán Arriaga 1950, Código Sustantivo del Trabajo. Pero es muy importante tener en cuenta las tres grandes reformas que ha tenido ese código. Históricamente nos va a aportar bastante para entender muchas de las instituciones. Esas tres reformas, diríamos, me hace falta un marcador, pero diría esas tres reformas, ¿las recuerdan? Básicamente, sus tres reformas al Código Sustantivo del Trabajo, una en el año 65, otra en el año 90 y otra en el año 2002. Bueno, ya me están consiguiendo el marcador, que es bien importante. Entonces, la primera reforma del Código Sustantivo del Trabajo fue el decreto 2351 de 1965, ¿cierto? Y lo podemos referir fácilmente cuando revisamos el artículo 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo serán las siguientes, y fue su artículo 7. O sea, primer momento histórico, decreto 2351 de 65. Reforma concertada, en su momento participó representantes del gobierno, representantes del empleador y los trabajadores. Se concertó esa reforma y termina siendo relevante. Segunda reforma, antes de la Constitución del 91, Ley 50 del 90, es la segunda reforma antes de nuestra Constitución del 91. ¿Qué cambios hizo? Recuerdan que lo vamos a asociar sobre todo con el tema de el auxilio de cesantías, el salario integral, las indemnizaciones. Hubo varios cambios allí con la Ley 50 del 90, contrato de aprendizaje, entre otros. Y la tercera y última reforma, la Ley 789 de 2002. 789 de 2002 fue la tercera reforma. Esa reforma va a ser muy importante cuando revisamos el tema de jornada de trabajo, porque allí ya cambiaron una serie de conceptos. Entonces ya hablamos de jornada flexible, ya hablamos de descanso dominical ahora los sábados, y ya hablamos de una serie de situaciones muy particulares: trabajo dominical habitual, trabajo dominical ocasional. Pero hay un artículo que toma las tres reformas, es el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando ustedes analizan el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, terminación unilateral del contrato de trabajo, ¿cierto? Básicamente nos referimos al contrato a término indefinido. Ubiquémonos en la primera reforma, decreto 2351 del 65. Sobre todo por la escala que teníamos, tanto la Ley 50 del 90 como el decreto 2351 del 65, por el primer año siempre le iban a reconocer al trabajador con contrato a
a término indefinido, 45 días de indemnización. Y de ahí ya teníamos una escala entre 1 y 5 años, entre 5 y 10 y más de 10. Pero era bien importante el de los 10 años, ¿recuerdan? Porque con el decreto 2351 teníamos la acción de reintegro. Si el trabajador era despedido sin justa causa y tenía un tiempo de servicio igual o mayor a los 10 años, tenía dos opciones: la indemnización o el reintegro. Y la indemnización correspondía a 45 días de salario por el primer año y 30 por los subsiguientes, o la acción de reintegro. ¿Ley 50 del 90 lo cambia? Sí. Uno dice, pero lo mejoró. ¿En qué medida? Que si tiene 10 años o más, le va a dar 45 días de salario por el primer año y 40 por los subsiguientes, pero desmontó la acción de reintegro. O sea, desapareció. O sea, ¿qué tan progresiva fue esa reforma? Con la ley 789 de 2002 se reforma de una manera contundente. Y la idea de la ley 789 de 2002 era generar empleo como tal. Pero entonces se modifica ese artículo y se espera un momento, porque ahora vamos a hablar de dos escalas. Si usted gana menos de 10 salarios o si gana más de 10 salarios, no me importa su tiempo de servicio. Si gana menos de 10 salarios, por el primer año le va a pagar 30 días de salario y 20 días por los subsiguientes. Ahora, si usted tiene un salario decente, es decir, gana más de 10 salarios mínimos, su indemnización va a valer menos. 20 días por el primer año y 15 por los subsiguientes. Entonces, cuando yo hago la escala de cómo era en esa primera norma, cuánto me costaba despedir un trabajador sin justa causa, pues la indemnización era bien alta, ¿sí? Sumaba 9 por 3, 27, 310 días. En la segunda sumaba 405 días. En la tercera, dependiendo de la escala, con 10 años, equivaldría a 230 días. Y si ganaba más de 10 salarios, pues iba a ser menor. Entonces, una de las preguntas es, cuando se hace una reforma al Código Sustantivo del Trabajo, ¿eso obedece a algún modelo económico o social o jurídico simplemente? Pues miren cómo cada reforma trae un modelo económico que va a incidir en él. Y es así como en 1990, ¿de qué hablábamos? Hablábamos de apertura económica. Con la ley 789 de 2002 ya de qué hablábamos. Hablábamos de TLCs y de globalización. Entonces, ¿va cambiando o no va cambiando? Pues son situaciones bien particulares que vamos a tener en cuenta. Entonces, decreto 2351 del 65, ley 50 del 90 y ley 789 de 2002. Reformas al Código Sustantivo del Trabajo, que es de 1950. Clarísimo, la primera reforma es progresiva, es concertada, es la única donde participan todos. Esta es una reforma regresiva, esta es una reforma regresiva, que obedece más a modelos económicos. Y una de las discusiones es que el derecho al trabajo hay que flexibilizarlo, pero cuando uno va al plano de la realidad, uno diría, bueno, pero espere un momento, ¿estamos en iguales condiciones al momento de celebrar el contrato? ¿Como trabajador puedo poner las condiciones? ¿O parece más un contrato de adhesión? Pero son dos circunstancias que uno debe tener muy claras frente a dos conceptos muy básicos que vamos a ver acá. Bueno, entonces, hecha esa pequeña introducción, vamos a empezar a verlo desde la Constitución del 91, porque a partir de esa Constitución se modifica, se contextualiza y se constitucionaliza nuestro derecho como un derecho social. O sea, el derecho al trabajo es un derecho social en la medida que el Estado debe garantizar esos derechos mínimos del trabajador como irrenunciables. A partir de ahí, estos fueron todos los temas que nos dieron, ¿sí? Un poquito amplio. Entonces vamos a ver qué tanto vamos a irlos aclarando. Fuentes y principios, contrato de trabajo, sus elementos, sujetos, modalidades de relación, ejecución, efectos, suspensión, terminación e indemnización. Obligaciones y prohibiciones de los sujetos en la relación laboral, periodo de prueba, salario, jornada laboral, descansos obligatorios, prescripciones, variadas y complejas formas de relación laboral. Bueno, básicamente esta parte diría va a relacionarse con todo lo que es el contrato de trabajo y sus incidencias. En el tema del salario, pues termina siendo muy relevante esta norma,
¿sí? Y esta norma, ustedes recuerdan cómo la ley 50 del 90 trató de aclarar qué factores constituyen salario y qué factores no constituyen salario. Y acá es donde se da una de esas figuras, ¿cierto? Donde se trata de simular por los costos que presenta. Pero es que cuando hablamos de salario es lo que nos lleva eventualmente a una tercerización laboral. Porque el empleador siempre, ¿qué es lo que quiere? Pues disminuir los costos. Y el trabajador, ¿qué es lo que quiere? Aumentar sus ingresos. Esa es una lucha constante, eso no tiene diferencia. Yo quiero trabajar menos y ganar más. Y como empleador, ¿qué quiero? Que usted trabaje mucho y que me cueste menos. Y eso va a ser siempre una lucha constante desde su origen. Bueno, a partir de ahí entonces vamos a tratar de ir viendo las características. En primer lugar, Constitución de 1991. ¿En qué parte consagra el derecho al trabajo? Desde el mismo preámbulo. El mismo preámbulo, ¿sí?, nos indica cuáles son los fines del Estado. Promover la participación, promover el pleno empleo y el trabajo decente. ¿Hasta qué medida se da? Cuando es el mismo Estado el que crea plantas paralelas a través del famoso contrato de prestación de servicios. Y ustedes ven el lío que se da a todo nivel. Estoy hablando a nivel nacional y a nivel territorial. Es absurdo que entre los mismos bienes del Estado se permita el abuso del derecho. Y hoy tenemos una cantidad de problemas bajo el contrato primacía de la realidad que no me excluye sector público o sector privado y se aplica absolutamente para todos. Para todos. Entonces este material ustedes lo van a tener. Bueno, a partir del artículo primero dice principios. ¿Sí? La Constitución política informa la estructura social del Estado e impone las reglas mínimas laborales. ¿Hasta qué punto se cumple? Cuando nosotros lo concatenamos con el artículo 53 y dice la movilidad del salario, un salario mínimo vital y móvil. Acá se aumenta el salario finalizando año y todos los incrementos empiezan en enero. Entonces, ¿qué movilidad tenemos? Bueno, pero ahí está como principio, tal vez finalidad. Artículo 25, fundamental. ¿Sí? El derecho al trabajo es un derecho fundamental. Entonces nosotros constitucionalmente vamos a hablar de derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. ¿Lo recuerdan? Se relacionan o están íntimamente ligados con nuestro tema. ¿Cuáles son los derechos de primera generación? Pues cambiemos de diapositiva, creo que acá está. Entonces, busquémoslo acá. Acá está. Entonces, los derechos de primera generación corresponderían a los derechos fundamentales, del artículo 11 al artículo 41. ¿Qué ocurre con los derechos de primera generación? ¿Y cómo los distingo? ¿Qué ocurre con esto? Vienen los derechos de segunda generación, derechos sociales, económicos y culturales. Y vienen los derechos de tercera generación, que corresponderían a ¿cuáles? Colectivos y del medio ambiente. Entonces, en ese orden de ideas, uno diría que esto se va a ir desarrollando de esta manera. Cuando hablamos de derechos de primera generación, estamos hablando de todo lo inherente al individuo. Cuando hablamos de los derechos de segunda generación, pues uno empieza a darse cuenta que empieza a proteger al núcleo esencial de toda sociedad. ¿Cuál es la familia desde su concepción? ¿Sí? Y la protección a la maternidad, la protección al mayor adulto y cada una de las diferentes facetas. Ya en la tercera, o derechos de tercera generación, hablamos de derechos colectivos y del medio ambiente. Viene una pregunta que es bien relevante: ¿qué diferencia hay entre un derecho fundamental y un derecho social, económico, cultural? Porque es que cuando me ubican, miren lo particular, derechos fundamentales del 11 al 41 y ustedes lo revisan. Entonces encontramos el derecho al trabajo, libertad de profesión u oficio, debido proceso. Derecho de asociación, es un derecho colectivo como tal, y lo ubican como derecho fundamental. Lo ubican como derecho fundamental. ¿Qué ocurre rápidamente por cuestión de tiempo? Los derechos fundamentales son de aplicación inmediata, no requieren de regulación normativa. Si bien es cierto, cuando yo miro una constitución es una norma de textura abierta, pues sería imposible que se hubiera desarrollado todo. Tendríamos 40 tomos, sería imposible. Pero esos derechos de primera generación hacen referencia al individuo y son de aplicación inmediata, no requieren de desarrollo normativo. Mientras que si nos vamos a los derechos de segunda generación, vamos a encontrar en lo que concierne a nosotros dos artículos que son bien importantes. El
48, derecho a la seguridad social integral. Pero ese derecho a la seguridad social integral, si bien es cierto, fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005 en el aspecto pensional. Esto se desarrolla a través de ¿qué norma? De la Ley 100 de 1993. Entonces me habla de un sistema de pensión, me habla de un sistema de salud y me habla de un sistema de riesgos laborales. Inicialmente riesgos profesionales, pero esos riesgos profesionales pues cambia frente a esto. Hablar de riesgos profesionales en su momento y tener ahora la nueva disposición que me habla de riesgos laborales se relaciona con esto o no, porque hablar de riesgos profesionales me estaba excluyendo a los oficios como tal, y ahí va ese contexto. Bueno, después ¿qué ocurre? Artículo 53, protección del trabajo y de los trabajadores. Volvemos al punto, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo que consagrará por lo menos los siguientes principios fundamentales, y no lo ha hecho. Hay una omisión. Hoy se está mirando otra vez hacia ese antecedente que mencionaba al inicio, el proyecto del Código Sustantivo del Trabajo. Derecho a la capacitación, negociación colectiva, derecho a huelga, derechos de segunda generación, pero a la vez los debo concatenar con los principios y las recomendaciones. Tratados internacionales, convenios y recomendaciones de la OIT, ¿tienen fuerza vinculante hasta qué punto? ¿Cierto? Y acá somos un poquito esquivos en su aplicación. Pero lo mínimo que yo debo saber aquí es cómo se incluye y cuando hablamos qué diferencia hay entre un convenio y una recomendación. ¿Cómo se hace prevalecer acá? ¿Cuál es su finalidad? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un Estado miembro y un Estado parte? Porque eso también es relevante acá, ¿o no? Frente a la OIT. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo aparece en 1919 con el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, donde se dice que si el ciudadano, el asociado, tiene unos ingresos a través del trabajo, se logrará la paz mundial. Y es uno de sus postulados como tal. Pero aparecen los convenios y las recomendaciones, y uno de los convenios que nunca se ha ratificado por Colombia, el convenio 102. Relacionado con el tema de la seguridad social. Entonces, ¿qué ocurre con el convenio? Sí, pues generaría una serie de obligaciones para el Estado. Entonces, ¿qué tengo entre un convenio y una recomendación? ¿Cuál tiene fuerza vinculante? Pues ahí debo tener clara la forma como se incluye dentro de nuestra legislación. Hablamos de una teoría monista y hablamos de una teoría dualista. Si bien es cierto, los convenios de la OIT no son desarrollados a plenitud, tienen que ser normas de textura abierta. Dígame un país, dígame un país, dígame un país, dígame un país, rápidamente. Estados Unidos, Argentina, Alemania, cualquiera, donde quiera pasear. España, Canadá, Colombia. Piensen en el convenio. Pues la legislación de cada uno de ellos es similar, igual. ¿O cada uno debe introducirla dentro de su legislación de formas diferentes? Generalmente el convenio es igual para todos, pero en algunos casos hay países que tienen reservas. Pero ahí está el punto. ¿Cómo lo introduce? O sea, el convenio es una norma de textura abierta. Revísenlo, cualquier convenio. Uno espera que sea, no, es de textura abierta. Usted determina cómo lo incluye, cómo lo incluye, cómo lo incluye. ¿Y Colombia cómo lo incluye? ¿Con la teoría dualista o con la teoría monista? ¿Qué significa esto? Que para hacerlo parte... Después de la Constitución del 91 monista. Dualista. ¿En qué medida? Que para incorporarlo tengo que ratificarlo a través de una norma. O sea, perdón, quiero decir que el derecho internacional prima sobre el derecho interno. Sí, pero cuando hablamos de convenios, bloque de constitucionalidad, artículo 93, pero cuando ustedes toman la edición legis, al final se van a ver y encuentran el cuadro de todos los convenios ratificados por Colombia. Cuando hablo de teoría dualista, significa que, si bien es cierto, Colombia está ratificando ese convenio, para incorporarlo dentro de su legislación lo hace a través de una ley. Esa es la teoría dualista. La monista significa que usted ratifica el convenio y quedó incorporado automáticamente. Ahí viene la diferencia con la OIT, ¿cierto? Hablamos de teoría dualista y eso hay que tenerlo claro. Pero esos convenios
¿qué tanto los estamos haciendo prevalecer? Por ejemplo, el convenio 111, trabajo igual, salario igual. En Colombia tenemos una serie de discriminación, ustedes lo ven, ¿cierto? Pero a la vez tuvo que desarrollarse una disposición que modificó el artículo 10 y que modificó el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, a trabajo igual, salario igual. Y cuando ustedes lo revisan, ¿sí?, incluye una presunción, y ahí está la ley 1496 de 2011, que modifica ese artículo. Entonces, acá lo que interesa es que tenemos que empezar a tener una visión, diría, siempre constitucional, un poco más amplia y garantista también desde la OIT y esos convenios que hacen parte de nuestro ordenamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras disposiciones desarrolladas en el Código Sustantivo del Trabajo se quedaron un poco atrás, se quedaron un poco rezagadas frente a esos cambios sociales. Cuando uno mira el contexto, pues Colombia era un poquito diferente en la década del 40, era un país semiagrícola. ¿Será que ha cambiado un poquito hoy? Hoy en día, cuando hablamos de tecnologías, cuando hablamos de algo que es internet, y muchas veces uno no es consciente de que eso no es solo para las redes sociales, sino que ya es una herramienta de trabajo, que hoy podemos hablar de teletrabajo, que hoy estamos en una cuarta revolución, una revolución no industrial, una revolución de tecnología, donde el Estado no está invirtiendo en investigación y en el desarrollo. Estamos pensando todavía en bienes, cuando hoy hablamos en una nueva generación de servicios a través de las diferentes tecnologías, de la globalización y el mundo de la información. Pero es algo de lo que tenemos que estar a la vanguardia. Bueno, a partir de ahí, entonces diríamos que la Constitución, devolviéndonos, le da una gran relevancia a los convenios y a las recomendaciones, que debemos entrar a revisarlas, debemos cambiar esa cultura jurídica para hacerlas prevalecer. Remuneración mínima y vital y móvil, pues todo esto es lo que vamos a encontrar en el artículo 53 y lo que se buscó. Porción de ingresos a un trabajador destinado a financiar necesidades básicas, no es cuantitativo sino cualitativo, mínimo, vital y móvil. Una de las preguntas que yo planteo en el tema de seguridad social, que está hoy ahí latente, es el tema de la inseguridad jurídica. Ustedes ven cómo la ley 797 de 2003 modificó el artículo 46 y 47 de la ley 100, pensión de sobrevivientes. Y hablamos de convivencia simultánea, hablamos de separación de hecho, hablamos de hijos con derecho, ¿cierto? Parejas del mismo sexo, y se le reconoce la pensión de sobreviviente, ¿o no? Pero hay un pequeño detalle que uno dice, oiga, venga, espere un momento, ¿y qué ocurre con el hijo de crianza? ¿Será que el hijo de crianza tiene derecho a la pensión de sobrevivientes o no? ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia dice, lo siento, no está dentro de los órdenes que desarrolló el Código Civil. En ninguna parte dice el hijo adoptado, el hijo concebido, el hijo procreado, y ahí no cabe en ninguna parte el hijo de crianza. Pero entonces viene y se espera un momento, porque si hay convivencia simultánea para ellas dos o para ellos dos, si hay separación de hecho, probable que ahora la sociedad conyugal le corresponde una parte de la pensión a la cónyuge y a la compañera. Ah, pero esperen un momento, si son parejas del mismo sexo, eso es discriminatorio, pero es válido si son parejas del mismo sexo. Pero para el hijo de crianza, que está regulado en el artículo 44 de la Constitución y dice que es un derecho fundamental, la seguridad social para ellos, la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de legalidad, dice no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a la Corte Constitucional, que dice a través de los derechos fundamentales, sí. Eso no es inseguridad jurídica. Entonces me lleva a tener en cuenta qué es más relevante, el derecho constitucional o el derecho legal. Pues es la inseguridad que tenemos hoy. Eso implica que yo tengo que saber las reglas, pero a partir de ahí uno se plantea otro problema. El artículo 230 de la Constitución dice: los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la doctrina y la jurisprudencia son criterios auxiliares. ¿Qué tan cierto es eso? Si ayer ya estaban socializando la sentencia que me cambia el contexto de la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores, ¿o no? Y es una ley 361 del 97, que usted la conoce más que yo, y tuvimos que esperar hasta el 2018 para que le dieran una interpretación diferente, ¿sí? Con esa sentencia. Entonces cambia
mientras que la C531 de 2000 que dijo, la estabilidad laboral reforzada se entiende igual que para la maternidad, pero espere un momento, porque es que la maternidad no es una enfermedad. La debilidad manifiesta para personas discapacitadas sí proviene de una contingencia llamada accidente o enfermedad. Pero bueno, esa inseguridad jurídica, ¿qué me lleva? Resulta que la doctrina o la jurisprudencia, corrijo, la jurisprudencia no es tan criterio auxiliar. ¿O hasta qué punto? Ustedes se basan en lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia o se basan en lo que ha dicho la Corte Constitucional para tomar una decisión. Los jueces igual. Entonces aparece la doctrina probable. Y entonces la pregunta que uno se hace es ¿cuándo la jurisprudencia tiene fuerza vinculante? ¿Cuándo no me puedo apartar de ella? ¿Cuándo no me puedo apartar de ella? ¿Es cierto lo que dice el 230? ¿La jurisprudencia es un criterio auxiliar o tiene fuerza vinculante? ¿O por qué se da ese famoso choque de trenes? Esa es la otra pregunta. Bueno, rápidamente tendríamos que definirlo de la siguiente manera: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional. ¿Qué tipo de sentencias profiere la Corte Constitucional? Tipo T, SU y tipo C, ¿cierto? Tutela, unificación y constitucionalidad. Está haciendo prevalecer la supremacía de la Constitución, artículo 4, y debe dejar en armonía la ley frente a la Constitución como tal. Entonces, ¿estos son criterios auxiliares o qué fuerza vinculante tiene esta? Mientras que acá la Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano de legalidad y es el órgano de cierre de la jurisdicción. ¿Por qué es un órgano de cierre? Primera instancia, segunda instancia, recurso extraordinario de casación. Pues cuando se da un conflicto, no un conflicto sentimental ni un conflicto político, no, es un conflicto jurídico que parte de una norma entre dos sujetos, uno llamado demandante y uno llamado demandado. Pero cuando se da ese conflicto no puede haber empates, es imposible, porque estamos hablando de una triangulación, un juez, un demandante y un demandado. O el juez le da la razón a usted o el juez le da la razón a usted, pero el juez tiene que dirimir el conflicto. O el juez puede decir los dos me cayeron bien, no sé cómo fallar, tiene que fallarlo. Pero no todas las decisiones que adopta el juez van a ser justas, van a ser legales, pero no siempre van a ser justas. ¿Me explico? Ustedes que manejan el contrato realidad, se ejecutó el contrato realidad durante el año 2015-2016, simulado bajo contrato de prestación de servicios, pero se dieron los tres elementos esenciales. Son derechos ciertos e indiscutibles e irrenunciables. Se presenta la demanda. ¿Sí? Si hablamos de justicia, ¿se debería condenar al deudor, que es el empleador, o no? Pero resulta que el día de la audiencia, donde tiene que absolverse el interrogatorio de parte, no va el demandado, el demandante. No va el demandante. Entonces, ¿qué hace el juez? Le aplica la confesión ficta o presunta, antes en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, hoy en el 205, dice: se tiene por cierto los hechos tales, 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 tales y tales. ¿Será que él puede fallar con esa confesión ficta o no? Y absuelve, y esa decisión fue justa o fue legal. Totalmente legal, justa para el que ganó, injusta para el que perdió. Pero ¿dónde quedó la primacía de la realidad? Entonces, las decisiones de los jueces van a ser siempre legales, no siempre van a ser justas. A veces coinciden legalidad y justicia, hasta cierto punto. Y ustedes tienen esos problemas ahí todos los días. Entonces, frente a esto, quien pierde el proceso, ¿qué hace? Pues va a apelar, va a llegar al tribunal, échese la bendición, a qué sala le corresponde, porque uno va identificando la sala. Esta sala tiene esta postura, esta sala tiene esta postura y esta sala tiene esta postura. Si cayó en X sala, ganó el proceso. Si cayó en X sala, perdió el proceso. Inseguridad jurídica. Bueno, de ahí que tenemos entonces el recurso extraordinario de casación, que viene del derecho francés, casare,
romper la sentencia, pero ya no es un debate entre demandante y demandado, ya es un debate entre el recurrente y lo que pensaron los tres magistrados. Entonces tengo que demostrarle a la Corte que se violó la ley sustancial por la vía directa o por la vía indirecta. Y por la vía directa, ¿cuál es? La interpretación de la ley, la aplicación de la ley, el alcance de la ley. Mientras que la vía indirecta, ¿qué va a hacer? Un error frente a la valoración de la prueba, un error de hecho o un error de derecho. Bueno, ok, le demuestro el error a través de la técnica. ¿Qué tiene que hacer la Corte? Pues si usted logra desvirtuar y utilizó bien la técnica de casación, pues va a casar la sentencia. Casar la sentencia significa rompo lo que dijo el tribunal y dicto la de reemplazo. ¿Por qué? Porque el recurso extraordinario de casación tiene una finalidad: unificar la jurisprudencia y reparar el daño causado con esta sentencia recurrente. Pero la otra pregunta que uno dice, unificar jurisprudencia implicaría tomar las decisiones adoptadas por cada uno de los diferentes tribunales. ¿Qué dijo Antioquia? ¿Qué dijo Boyacá? ¿Qué dijo Cundinamarca? ¿Qué dijo Bogotá? Frente a este tema, unifico, pero no se da, porque estoy diciendo en casación, esto se debe entender así lo voy corrigiendo. Pero bueno, estoy diciendo es cómo se interpreta la ley, y ya quedó cerrado. Si bien es cierto, se puede estar violando un derecho fundamental, y eso fue lo que generó el choque de trenes. Si ustedes mal no lo recuerdan, por allá en la década del 90, en el 94-95 fue el primer choque de trenes, y fue por un tema pensional, porque se le concedió la pensión, se revocó la sentencia, y el abogado confundió la técnica de casación y no casaron, pero después se vino con tutela y se revocó. Entonces el choque de trenes jurídicamente o técnicamente no existe o no debería darse, porque acá estoy hablando de constitucionalidad y acá estoy hablando de legalidad. Pero el punto está en la estabilidad laboral manifiesta o debilidad laboral manifiesta. ¿Qué dicen ustedes? Ah, bueno, si yo quiero proteger, aplico la C-531 de 2000. Pero con la nueva sentencia de legalidad, si quiero desvincular, ya lo puedo hacer. ¿Y los tocó a ustedes o no? Ahí está la parte. Que se debe ir ante el inspector para verificar si realmente se está despidiendo por su condición de discapacitado. O sea, cambia y varía esto. Entonces, ¿qué tan cierto es que la jurisprudencia es criterio auxiliar? ¿Es criterio auxiliar o tiene fuerza vinculante de todo esto? Pues diríamos, usted no se puede apartar de las tipo C, de las CCU que generan reglas. Y acá aparece la doctrina probable, artículo 7 y artículo 13 del Código General del Proceso. Tres sentencias en el mismo sentido tienen fuerza vinculante. Entonces miren que no es tan criterio auxiliar, porque los que son abogados o son colegas, desde que pisamos la facultad de Derecho en el primer semestre nos están educando a punta de jurisprudencia. O estamos hablando de jurisprudencia de legalidad o estamos hablando de jurisprudencia de constitucionalidad. Pero ¿cuál es la fuerza vinculante? Entonces termina uno acá, ubicado en la mitad, para tomar una decisión. Si tomo la decisión legal o si tomo la decisión constitucional. Pero debe prevalecer la constitucional hasta cierto punto. Entonces miren que toda esa inseguridad jurídica, para hablar de todos estos temas es cómo lo vamos a aplicar. Pero entonces el mensaje que quiero dejar inicialmente es que este es un derecho estrictamente constitucional. Y no puedo pasar por alto el artículo 48 del Código de Procedimiento Laboral. Ese artículo 48 del Código de Procedimiento Laboral que dice: el juez debe adoptar todas las medidas necesarias para hacer prevalecer los derechos fundamentales. O sea que el juez laboral inicialmente es un juez constitucional y después sí es un juez de legalidad. Y ese artículo 48 es el que me permite hacer prevalecer todos esos principios a los que se hace referencia. Irrenunciabilidad de derechos mínimos, facultad para conciliar, transigir. Favorabilidad, garantías a la seguridad social. Pues ustedes más que yo manejan ese tema de los derechos ciertos e indiscutibles. Pero entonces ahí viene la pregunta: ¿y cuando estamos discutiendo el contrato realidad? ¿Es un derecho cierto e indiscutible o es un derecho incierto y discutible? Porque ese es el planteamiento. Entonces, si se simuló el contrato y el trabajador está alegando primacía de la realidad,
¿Puedo conciliar o no puedo conciliar? Porque algunos lo hacen abiertamente. Dicen, sí, pueden conciliar porque acá se está discutiendo la existencia del contrato de trabajo. Pero la pregunta es, ¿y dónde queda el principio de primacía de la realidad? ¿Dónde quedan los derechos irrenunciables? Y la otra pregunta que uno se haría es, ¿la sentencia es constitutiva de derechos o declarativa de derechos? O sea que el juez es el que declara el derecho o constituye el derecho bajo la primacía de la realidad. Entonces, ¿puedo conciliar o no puedo conciliar? ¿Qué tan cierto es eso? Si a mí me enseñaron un principio que denomina primacía de la realidad sobre las formas, y a través de las mismas decisiones, muchas veces en los juzgados dicen, no, esto es conciliable porque acá se está discutiendo el contrato de trabajo, pero espere señor un momento, porque es que usted lo ejecutó durante 2 años, acataba órdenes, cumplía horario, entregaba informes, lo sancionaron, lo remuneraron. Eso no es primacía de la realidad y no es lo que tengo que entrar a revisar. Pero es que también dice la norma, en la conciliación usted no puede prejuzgar. Entonces, ¿concilio o no concilio? ¿La sentencia declara el derecho o constituye el derecho? ¿Hasta qué punto? ¿Las sentencias son declarativas de derecho o constitutivas de derecho? ¿Sí? Entonces todos esos planteamientos son los que efectivamente debemos tratar de entender bajo las reglas de la experiencia y la sana crítica, siempre haciendo prevalecer esta situación. Entonces todo termina siendo relativo. Todo termina siendo relativo hasta cierto punto. Entonces, renunciabilidad a los derechos mínimos. Facultad para conciliar y transigir, favorabilidad, el tema de favorabilidad. Entonces vemos cómo ese tema de favorabilidad termina afectando hasta cierto punto el tema pensional. Cuando hablamos de ese tránsito normativo, 2 disposiciones aplicables al caso. Una simple, la ley 797 de 2003. Digo, el reunir los requisitos para pensión será causal de terminación del contrato e incluso de la relación legal y reglamentaria. Si ustedes mujeres se pensionan a los 57 años en el régimen de prima media y nosotros los hombres a los 62 años, se modifica esa ley en el 2003, porque el legislador no tuvo cuidado de observar por allá el artículo 150, donde dice los servidores públicos no están obligados a desvincularse sino hasta la edad de retiro forzoso. Y ahora aumentaron la edad de retiro forzoso hasta los 70 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál aplico? ¿Sí? ¿Cuál aplico o no? Entonces tengo 2 situaciones donde digo, hombre, hay 2 normas vigentes, pero es que la norma posterior rige sobre la anterior. Claro, pero es que ley 100 original en su momento dijo, usted solo se puede desvincular del sector público hasta la edad de retiro forzoso, y en el 2003 viene la modifica y dice, esa será una causal. Claro, y después tuvo que entrar la corte a regular o modular su efecto, ¿no? Digo, sí, es una causal, pero usted solo puede ser desvinculado hasta el momento en que se reconozca su pensión y sea incluido en nómina de pensionados. Y entonces viene el otro punto, y si yo estoy en el régimen de ahorro individual, ¿qué ocurre? Sector privado, trabajador particular, ¿me pueden desvincular? ¿No me pueden desvincular? Y entonces mi empleador, gobernación de X departamento por allí, le digo a la señora que maneja el fondo pensional que queda allí, señora, usted ya cumplió 57 años, está en el régimen de ahorro individual, por favor escoja una modalidad de pensión. Oiga, ese también aplica allá. ¿Y dónde dejó ese artículo y dónde dejó la edad de retiro forzoso? Entonces, si ven cómo hay una serie de disposiciones que afectan los derechos de manera clara, donde debo tener suficiente cuidado de decir, debo hacer prevalecer nuevamente la Constitución, nuevamente, y reformas que van en contra del mismo sistema. Otro artículo inconstitucional, pensión especial, artículo 33, ley 100, pensión especial de vejez para persona inválida. Entonces resulta que tengo acá los 2 compañeros, el compañero de pensión a los 62 años y el compañero de pensión a los 62 años. Tengo 2 compañeras que se pensionan a los 57 años. Pero resulta que si uno de los 2 compañeros está inválido y tiene una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, le bajo 5 años en la edad. O sea que se pensionaría con 1.300 semanas y con 57 años hoy. Pero cuando ustedes revisan la norma, a la mujer la dejó igual. 1.300 semanas y 55 años. Persona inválida,
1.300 semanas, 55 años, entonces discriminación de género. Y ahí están. Revísenla, revisen esa norma. Cuando la idea cuál era, si bajaba 5 años la edad del hombre, pues que hubiera bajado 5 años la edad de la mujer. Discriminación de género por el mismo legislador. Entonces, ¿hasta qué punto uno dice eso? ¿Sí? Entonces sigue uno revisando y dice la norma en su comienzo: tendrán derecho a la pensión de vejez las madres con hijos discapacitados menores de 18 años. Oiga, espere, es que a los 18 años usted se levanta y dice, ya estoy bien y me voy. Pues es absurdo, discapacitado el legislador que hizo esa norma, digo yo. ¿O no? Que usted tiene un hijo discapacitado, puede tener 18, 25, 30. Y tuvo que entrar a la corte a modular eso. Y espere un momento, declaro inexequible el tema de hijo discapacitado menor de 18 años. Y también discriminación de género. No hay padres también cabeza de familia que cuidan a su hijo. Entonces, en el entendido de, y moduló el efecto, sentencia tipo C. Entonces, miren, doctores, cómo la jurisprudencia termina teniendo fuerza vinculante, no tanto para toda esta doctrina que ustedes ya saben, que nosotros la paseamos todos los días para adelante y para atrás, porque esto no es nuevo para ustedes, todos estos principios constitucionales. Pero el mensaje sí es, tengamos en cuenta la fuerza vinculante de la jurisprudencia. Y ustedes vieron la CCU, ¿qué ocurrió con la SU 070 de 2013? Fue la que me modificó todo lo de protección a la maternidad, ¿o no? ¿Cierto? Cambia ese concepto, pero hoy los jueces están fallando contrario. Esa SU en ninguna parte dice que el trabajador, la trabajadora o la contratista del estado de embarazo que sea desvinculada, ¿cuál fue la regla? Digo, si es una contratista puede ser desvinculada, solo páguele los aportes a seguridad social para garantizar la prestación en el sistema. Jueces en Antioquia que dicen contrato de prestación de servicios, desvinculada, acata el contratante la regla, paga la seguridad social, interpone acción de tutela y ellos dicen condena los 60 días de indemnización porque no fue ante el inspector. ¿Cuándo el inspector autoriza la desvinculación de una contratista? Ustedes lo regulan, es trabajador dependiente y va a segunda instancia y la confirman. Sí, uno dice, bueno, ¿eso qué es? Inseguridad jurídica, y interpretan bien las reglas, ¿cierto? Entonces miren todo lo que está pasando con la jurisprudencia. Pero bueno, tenemos que identificarla. O sea que en pocas palabras, o utilizo una para resolver el problema o utilizo la otra para resolver el problema, dependiendo de dónde esté. Si soy el operador judicial, si soy el demandante, si soy el demandado, si soy el accionante, si soy el accionado. Entonces, frente a eso, todos estos principios pues los debemos tener muy, muy claros. Aplicación de la norma más favorable al trabajador, ahí está el ejemplo. Interpretación más favorable de la norma, indubio pro operario. Indubio pro operario. Obligación de afiliación y financiación de los aportes. Pues acá ya tenemos a la UGPP prácticamente pues dándole un trámite tributario, ¿sí? Trámite tributario, donde nuevamente se deja de lado la realidad de la situación. Una madre recién divorciada acuerda una cuota de alimentos con el padre, que es lo más lógico, pues abramos una cuenta de ahorros donde voy a consignar mensualmente los alimentos, 1.500.000, tengo que reportarlo porque está entrando a mi cuenta, llega la DIAN, pasa la información a la UGPP y la requiere porque no ha hecho aporte sobre eso. Dice, espere un momento, ¿cierto? Usted me está fiscalizando, pero no me está diciendo de dónde, o no me está brindando la oportunidad para establecer que ese ingreso no pertenece a mi vida productiva, sino que pertenece a una cuota de alimentos. Y hoy estamos jugando a una serie de situaciones ahí como irregulares. Bueno, sigamos con esto, doctores. Derechos fundamentales. Sobra resaltarlo, lo que ustedes ya manejan. Libertad de profesión y oficio sí me interesa para un puntico que es bien relevante. Y es el tema del contrato realidad. Contrato realidad, ustedes conocen cómo se está usando de esa figura del famoso contrato de prestación de servicios. Es una de las figuras donde se da un abuso de los más grandes. Cuando nosotros revisamos ese artículo 26, dice libertad de profesión u oficio.
Pues esto lo vamos a llevar a dos figuras que son bien importantes y que se resumen en dos conceptos: mano de obra calificada y mano de obra no calificada. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Por acá debe haber una diapositiva, la buscamos. Acá está. Y una vez vamos tocando el tema del contrato realidad. Ese artículo 26 me dice: usted es libre de escoger profesión u oficio. ¿Qué diferencia tenemos entre una y otra, doctores? Yendo a lo práctico, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Entre la profesión y el oficio. La escolaridad. Uno, la escolaridad. Eso implica formación. La experiencia. ¿Qué más tenemos en cuenta ahí? La experiencia de la calificada. La experiencia en la calificada. Y en la no calificada también. Acá también. Claro que sí. ¿Qué otra diferencia? Entonces, formación, experiencia, conocimiento, proceso repetitivo, libertad de escogencia y ejercicio. Libertad de escogencia y ejercicio. Libertad de escogencia y ejercicio. Ya es oficio. En el oficio. Entonces miren lo que dice el artículo 26. Pero vienen siendo los mismos términos generales. Ay, me traí que no era. Ahí. Ahí cayó. ¿Tiene la Constitución? Gracias, doctor. Ayúdeme con el 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. Listo, entonces, ¿qué va a controlar, qué va a regular y qué va a vigilar el Estado? ¿La profesión o el oficio? La profesión. Las profesiones. Por eso sí, cuando nos graduamos tenemos que registrarnos, ¿o no? Tenemos que tener por lo menos los abogados una ATP, ¿o no? Y el oficio, no, salvo que ofrezca algún tipo de riesgo. Pues llevándonos a la práctica de ese artículo 26 es el que me permite entender, bajo la primacía de la realidad, qué es un contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios se da con mano de obra calificada, no para oficios. Y entonces observo cómo en la copropiedad al señor de la vigilancia, a la señora de servicios generales, al señor jardinero, al todero, me lo vinculan ¿cómo? Con un contrato de prestación de servicios. Primer problema, ¿es mano de obra calificada o es mano de obra no calificada? Pues es que lo aprendí por un proceso repetitivo a partir de la experiencia, ¿o no? Entonces ese es mi primer punto de partida. Segundo punto de partida para entender el contrato de prestación de servicios: ¿es una actividad permanente, inherente, habitual o es una actividad temporal, ocasional o accidental? Pues básicamente cuando ustedes revisan la ley 80 del 93, artículo 32, allí dice: el contrato de prestación de servicios tiene como fuente normativa la ley 80 del 93, que es la ley de contratación estatal. Y se da cuando dentro de la planta de personal nadie puede desarrollar esa actividad. Y no es una actividad permanente. Entonces es una actividad temporal, o sea que ahí viene el segundo concepto. Tal cual como lo hacemos con las empresas de servicios temporales. ¿Cuál es el tiempo de la empresa de servicios temporales que puede tener vinculado al trabajador en misión? 6 meses prorrogables por otros 6 meses. Lo digo la ley 50 porque yo no puedo dejarlo temporal habitual. Y entonces ahí aparece la sentencia de Pascualita donde el señor duró 15 años. Y entonces la corte dice: bajo la primacía de la realidad usted volvió con un simple intermediario, ¿o no? Ok, entonces debo tener en cuenta la temporalidad, mano de obra calificada, mano de obra no calificada. Y ese concepto también lo llevo al tema de la pensión de vejez. Haciendo otro paréntesis,
Pensión de vejez. La expectativa de vida de las mujeres es más alta que la de los hombres, según el DANE. Cada vez que digan, aumentó la expectativa de vida, prepárese, va a haber reforma. Entonces, miren la diferencia. Las mujeres se pensionan a los 57 años con 1.300 semanas. Los hombres nos pensionamos a los 62 con 1.300 semanas. Primero, la expectativa de vida de ustedes es más alta. En promedio 75 años, la de nosotros 72 años. Si ustedes duran más, ¿por qué pensionan antes? Sería una de las preguntas. Entonces, quiero escuchar 3 opiniones de 3 doctoras acá. 3 opiniones. Ustedes duran más, ¿cierto? Se pensionan antes, nosotros duramos menos, nos pensionamos después. La mujer se desgasta más en el sentido de que tiene hijos y de todo. Eso hay que compensarlo físicamente, a pesar de que pueda durar más. Ese agotamiento, tanto de atención a su hogar como atención a sus hijos, el tener esa condición le genera mayor, le debe generar un beneficio, y ese beneficio sería pensionarse antes, porque es menos, es más, le ha proporcionado más al país, a la Ok. Otra posición femenina, para entender este contexto, doctores. ¿Por qué? Porque para allá va la reforma. Sí. Miren lo siguiente, ustedes tienen menos plazo para cumplir una condición. Cuando nosotros estudiamos Derecho, nos enseñan por allá que las obligaciones se extinguen o se ganan los derechos con plazo o condición. El plazo es una fecha cierta que siempre va a llegar, se va a cumplir, con usted o sin usted. Yo lo digo, con botox o sin botox. Vamos a llegar a los 57, a los 60 o no, ¿cierto? ¿Cuál es la condición para la pensión? Lograr acreditar en el régimen de prima media las 1.300 semanas y en el régimen de ahorro individual lograr acumular el capital. ¿Esa es la condición o no? Pero entonces en el régimen de prima media, uno dice el plazo hasta los 57 años. ¿Para completar cuántas semanas? 1.300. Hombres, 5 añitos más, 62 años. Tengo 5 años más para ajustar mis 1.300 semanas. 5 años son 250 semanas más. En ese orden de ideas, si no hubiese discriminación de género, las mujeres ¿con cuántas semanas se deberían pensionar? Si ustedes tienen 5 años menos para completar 1.300 y hoy exigen 1.300, ¿se deberían pensionar con cuántas? Con 1.050. ¿Eso no es discriminación de género? ¿Cuál es la razón objetiva para que ustedes tengan menos plazo y tengan que completar 1.300 semanas cuando lo dice la doctora? En el mercado laboral, ustedes lo ven todos los días, cuando ustedes se van a dedicar al tema de la maternidad, pasito al costado, por lo menos 1 año o 2 años, hasta cierto punto, ¿o no? Y les damos menos plazo para completar 1.300 semanas. Pero esperen, como ya detectaron el problema, hay que hacer una reforma pensional. Entonces, ¿qué va a pasar? Si fuera una reforma progresiva, ¿qué diría el legislador? Bajemos de 1.300 a 1.050. No nos interesa porque el tema es económico. Entonces, ¿quieren más plazo? Subámosle a los 62 años. Allá va la reforma, no sé qué va a ocurrir, pero pues tal vez nos acordemos de esta charla cuando haya cambio. Entonces eso significa lo siguiente, doctores. Cuando nosotros hablamos de seguridad social, tiene una triada o un cristal desde diferentes ópticas. Ustedes desde allá tal vez ven esta parte, sería la parte económica. Ustedes desde allá ven la vista, sería la parte social. Y allá el compañero ve la parte jurídica. Así se ve la seguridad social. Cuando nosotros hablamos de una reforma, las reformas no se están preocupando por el tema social, se están preocupando por el tema económico. Aumentemos la edad, aumentemos el número de semanas, disminuyamos la tasa de reemplazo, no demos la información asimétrica que deben dar los fondos privados. Ustedes que están acá, ¿cuántos están en fondos privados? ¿Cuántos están en el régimen de prima media? O sea, siendo inspectores, y lo digo porque lo he hablado con abogados laboralistas, y uno le dice, ¿cuántos están en fondos privados?
¿Todos acá están en Colpensiones? Qué juiciosos. ¿Quiénes están en fondos privados? Levanten la manito. Ok, ok. ¿Por qué escogieron el fondo privado? Dice uno. No sé. Cuando me vinculé laboralmente me pasaron un poco de formulario, lo firmé y ya. Quieren perder el 30%. Y hoy tenemos el lío más grande. Hoy tenemos el lío más grande. ¿Por qué? Porque como buenos colombianos reaccionamos al tema pensional cuando llegamos al quinto piso. O sea, uno dice, cuando llegue a los 50, eso está lejos. Pues está más cerca de lo que uno cree. Entonces, cuando llegan los 50 años, las mujeres dicen, voy a mirar mi tema pensional, y dicen, uy, qué pena. Usted se gana 8 millones mensuales, no hizo aportes voluntarios, su pensión le va a quedar en 1.200.000. ¿Cómo así? Sí, señora, si usted no tiene capital suficiente. Ay, me voy a devolver. Qué pena. Usted solo le podía devolver hasta qué edad. 52. Antes de cumplir los 47 años. Antes de cumplir los 40. Y los hombres antes de cumplir los 52. Entonces, la pensión no es una dádiva ni una caridad, es el ahorro de toda su vida laboral. Entonces, los que están en el fondo privado, por lo menos acérquense, aunque hoy ya tienen la doble asesoría. Hoy tenemos la doble asesoría, nos tienen que llamar antes de cumplir la edad, decirle, venga para acá, su pensión puede quedar así, así, o se va para allá. Pero hoy ya me están dando la información. ¿Pero qué pasó de todas las generaciones de aquí para atrás? ¿Sí? Hoy tenemos ese lío. Entonces todo eso se relaciona con esto. Doctores, ¿por qué llegué a ese punto? Cerrando el paréntesis. Sencillamente, las mujeres se pensionaban antes, como lo dijo la Corte Constitucional en una de sus sentencias. Digo, la mujer se pensiona antes y es totalmente exequible esa disposición en la medida que, aunque ellas tengan una mayor expectativa de vida, cuando hablamos de mano de obra no calificada, ellas quedan excluidas primero del mercado laboral. O sea, los derechos, si ustedes hacen un poquito de historia, ¿cuándo la mujer tuvo el voto en Colombia? En el 57, con el plebiscito. ¿Cuándo tuvo cédula? ¿A partir de cuándo le dieron cédula? O sea, uno mira cómo evolucionó esto a partir del 54. Se le entregó la cédula a la mujer y la participación. Entonces, ¿será que estaban un poquito como rezagadas o no? Estaban excluidas. Hoy es diferente. Hoy diría, hay más mujeres acá que hombres. Si uno entra a una facultad de Derecho y son más las mujeres que están preparando. Hoy nos están desplazando, ¿o no? En lo propio yo prefiero trabajar con mujeres que con hombres. ¿Sí? Porque para ciertas profesiones son mucho mejores. ¿Sí? Entonces, la mujer se pensionaba antes sencillamente porque cuando hablamos de mano de obra no calificada quedaban excluidas primero del mercado laboral. No era un tema social ni nada de esto, no están tan desgastaditas, nada de eso. Entonces, sí, era básicamente ese el criterio. Entonces miren, doctores, cómo dos conceptos tan básicos me empiezan a dar firmeza en cierta resolución de problemas. Porque hablar de contrato de prestación de servicios, pues acá estoy más cerca de primacía de la realidad. Para eso son esos conceptos, no toda esa teoría que a veces nos bombardean y no, bueno, y ahora aplíquela. ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo la aplicamos? Entonces mire esa situación. ¿Listo? Entonces empiezo a tener dos conceptos claros, mano de obra calificada, mano de obra no calificada. Y acá tenemos la sentencia tipo C, que hizo el paralelo entre los dos vínculos. Sentencia C-154 del 97, Corte Constitucional, fuerza vinculante, tiene carácter de ley. Si me aparto de una sentencia tipo C, eventualmente puedo prevaricar, dice la norma, o dice la misma jurisprudencia, porque allí es cuando funge la Corte Constitucional como legislador negativo, para llenar ese vacío. Y ustedes lo han visto, se declara inexequible o se declara exequible modulando su efecto en el entendido de. Entonces está legislando, está equilibrando el vacío que dejó el legislador con una disposición que está allí. Y ahí está el ejemplo que les doy de lo que es una norma totalmente discriminatoria de género en el artículo 33 frente a la mujer. Le bajó 5 años al hombre en condición de inválido y a la mujer la dejó igual. Era igual pensionarse con su capacidad laboral que sin su capacidad laboral. Que la dejó igual, cuando tendría que haberla bajado a los 5 años.
Hoy podríamos decir, esa norma es totalmente inconstitucional, pero en el evento de presentar la demanda le debe modular el efecto, en el entendido de bájele 5 años, bájele 5 años, ¿sí? Bueno, entonces, primacía de la realidad sobre las formas. Contrato realidad. Contrato realidad, yo lo explico siempre de la siguiente manera. Absolutamente todos los contratos tienen 3 etapas. El que piensen en cualquiera: celebración, ejecución y terminación. Que ese es otro punto. Un contrato tan simple como el matrimonio, ¿será que ese es un contrato? Sí, ¿Nos lo enseñaban en la facultad de Derecho o no? Sí, claro, es solemne. ¿Consensual o real? ¿Cuál es la diferencia entre consensual y real? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el consensual y cuál es el real? Puro derecho civil, primer semestre, segundo semestre. ¿Perdón, doctor? Sí, Sí, por eso se habla que el contrato laboral es consensual. consensual. Claro, y es intangible. Ahora, la compraventa de ese pupitre donde están ustedes, ¿cómo se perfecciona? Con la entrega. Sí, derecho civil, primero semestre. Entonces, con la entrega de la cosa, ahora vuelven y preguntan: ¿el matrimonio es consensual o es real? Con la entrega de la cosa. Con la entrega de la cosa. Es consensual, artículo 113 del Código Civil. Entonces viene la otra diferencia que se da allí. Y la gran discusión para el tema de la pensión de sobreviviente de parejas del mismo sexo, y todo lo que ha dicho la Corte, y todo lo que ocurrió con el matrimonio. Hombre, es que yo no puedo confundir el matrimonio como sacramento con el matrimonio como contrato, ¿o no? Ustedes revisan el Código Civil y dicen: ese es un contrato consensual y solemne. El consentimiento lo perfecciona. Y ahí está. Ahora, otra cosa es el matrimonio como sacramento para los que somos creyentes. Porque en Génesis dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer, conformarán una familia y serán una sola carne. Hombre, eso es sacramental. Pero una cosa es la religión y otra cosa es el contrato. Y el contrato como tal en un Estado social de derecho implica que tengamos en cuenta el artículo 13, ¿sí? Los grupos o las minorías deben tener una mayor protección por parte del Estado. Y como lo ha dicho toda esa jurisprudencia, ¿es el libre desarrollo de la personalidad o no? ¿En qué lo afecta? ¿Y en qué afecta al sistema? Absolutamente en nada. Entonces, a partir de esos postulados, una cosa es la primacía de la realidad, y otra cosa es el contrato, y otra cosa son los sacramentos, y otra cosa es la religión que me da valores. Pero cuando hablamos de derecho, hablamos de derechos y obligaciones. Bueno, bajo ese concepto, todos los contratos, apartándome del matrimonio, ¿el contrato de compraventa se celebra, se ejecuta y se termina o no? La hipoteca, cualquiera. Lo mismo ocurre acá. Entonces, al contrato de trabajo podemos llegar por 3 vías. Vamos a tener en cuenta 3 artículos. Artículo 5, artículo 22 y artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo me da la definición de qué es trabajo. Definición de trabajo. El artículo 22 me define el contrato de trabajo como acto jurídico. Como acto jurídico. Y el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo me define los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo, pero también es la fuente normativa para el contrato realidad. ¿Cómo se desprende del numeral 2 de ese artículo 23? Cuando ustedes revisan el 23, numeral 2, artículo 23, dice: una vez reunidos los 3 elementos esenciales de que trata este artículo, no deja de ser contrato de trabajo por razón del nombre que se le dé o las modalidades que se le agreguen. Ahí está su contrato realidad. O sea que el contrato realidad va a tener 2 fuentes: el 53 de la Constitución como principio,
primacía de la realidad sobre las formas. Artículo 53. Y numeral 2 del artículo 23. Bueno, de acuerdo a eso, tendríamos lo siguiente. El artículo 22 me lo van a ubicar acá. 22 como acto jurídico. O sea, el acto jurídico se da en el momento de la celebración, cuando las partes estamos de acuerdo en lo que estamos celebrando. Y el quinto, Artículo 5 le da la definición de trabajo, que es toda actividad humana o libre, permanente, transitoria. Me da la definición de que es trabajo como libertad. O sea que el quinto, articúlenlo o concaténenlo con el artículo 25 de la Constitución. El trabajo es una libertad como tal. Bueno, entonces hago un paréntesis ahí, ya que entonces el artículo 25 de la Constitución me dice que el trabajo es una libertad. O sea, yo me obligo a prestar el servicio. Y asimismo, bajo ese postulado, me lo define el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué ocurre y qué incidencia tuvo eso en la práctica? Tercera reforma del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Recuerdan que la mencioné? Ley 789 del 2002. La Ley 789 del 2002 derogó tácitamente el parágrafo del artículo 64 que consagraba el preaviso. Tácitamente me lo derogó bajo estos principios. ¿Por qué? Porque el trabajador, cuando iba a renunciar, ¿qué ocurría? Tenía que pagar un preaviso. Y esa era una forma de coartar el ejercicio a esa libertad. Postulado que fue tenido en cuenta por la Ley 789 de 2002 cuando modificó el artículo 64. O sea, dijo, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así, ¡pum! Pero no me dejó el parágrafo, tácitamente lo sacó del ordenamiento y desaparece el preaviso. Desaparece el preaviso. Ese es el antecedente histórico de esa norma. Ese es el antecedente histórico. Bueno, ahora voy. El artículo 22 me define el contrato de trabajo como un acto jurídico. Y el acto jurídico se da desde la celebración. No estoy hablando de la forma. Porque ahorita vamos otra vez a recordar cómo se clasifican los contratos por su forma y por su duración. Pero el contrato por su forma, como acto jurídico, se da desde acá, desde que el momento en que lo celebramos. Sabemos que usted va a ser mi empleador, yo voy a ser su trabajador, yo le voy a prestar su servicio, usted me lo va a remunerar, me va a afiliar y todos los temas que serían propios de él. O sea, ahí estoy frente al contrato de trabajo como acto jurídico. ¿Cómo llego al contrato de trabajo bajo la realidad o primacía de la realidad? No se da en la celebración, se da en la ejecución, y eso lo tenemos súper claro, agregándole los otros dos elementos que hemos mencionado, ¿cierto? Mano de obra calificada o mano de obra no calificada, pero a la vez me le van a agregar a eso otro artículo, la presunción del artículo 24. Y entonces hago un paréntesis ahí. ¿Qué es una presunción desde los medios de prueba? ¿Qué es una presunción desde los medios de prueba? ¿Recuerdan? Medios de prueba, medios probatorios. Código General del Proceso, Código de Procedimiento Laboral. ¿Sí? ¿Para qué son las pruebas? Dame la prueba. Falso. Dame la prueba y te declararé el derecho. Porque vuelvo y digo, las sentencias no son constitutivas de derecho, sino declarativas de derecho. Ahí hay que hacer un paréntesis, nuevamente. Cuando nosotros hablamos de estos conflictos, primacía de la realidad, ¿será que esa historia tiene que ir a recreársela al juez? Es como ver esa pared allá en blanco. Cuando yo presento una demanda, voy a recrearle una historia al juez. ¿Y cómo le recreo esa historia? Que son unos hechos del pasado que voy a traer al presente para que usted tome una decisión y me dé la razón o no. ¿Y cómo recreo esa historia? A través de los medios de prueba o no. Piensen en el proceso. Cuando el trabajador llega a sus despachos,
¿Llega a hablar de hechos futuros o de hechos pasados? Y viene a recrearlos o no. Y entonces, ¿qué trae? Unas pruebas. Es que mire, tengo acá la certificación laboral. Bueno, ¿qué más tiene? Mire el carnet. Mire los desprendibles de pago. ¿Le estoy recreando la historia o no? Entonces estoy empezando a dibujar ahí una historia, unos hechos del pasado. Pero entonces, nosotros hablamos de pruebas directas y de pruebas indirectas. Y estoy hablando del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la presunción. Artículo 24, la presunción. Ley 50 del 90, segunda reforma. Después tuvo que ser modificado. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. ¿Qué elemento está cubriendo esa presunción? De los tres elementos esenciales. O sea, en la práctica, ¿a qué va eso? Porque los tres elementos esenciales son prestación personal, subordinación jurídica y remuneración. Esa presunción ¿ampara a los tres o ampara a uno de ellos nomás? A los tres. ¿A los tres? Porque está diciendo que se entiende la presunción del contrato de trabajo. Bueno, me gusta ir por partes. ¿Qué es una presunción? Se presume, es un indicio de que existe, pero no hay nada. Bueno, desde los medios de prueba, vamos a hablar de pruebas directas y pruebas indirectas. Lo voy a explicar como lo hago siempre. ¿Sí? Ustedes solo miren para el frente. Imagínense, miren para el frente. O sea, imagínense que en la conferencia de hoy les hubieran puesto simplemente un audio fuerte y escucharan solo mi voz, mirando para el frente. ¿Ustedes qué dirían? Y ese tipo que está hablando ahí, que será alto, calvo, gordo, negro, blanco, no está formando su convencimiento, simplemente están escuchando una voz. ¿Cierto? Piensen que eso es una prueba indirecta. Miren para el frente. Miren para el frente. Esa es una prueba indirecta. ¿Cuál es la prueba directa? Ya cuando ustedes me ven acá al frente. Entonces acá ustedes ya empiezan a hacer un juicio de valor. Dicen, este tipo es bueno, regular, malo, sabe, está echando carreta o domina el tema o no. Ustedes ya están formando su convencimiento. Las pruebas directas son aquellas que llevan al convencimiento del juez. Las que perciben por medio de los sentidos. Cuando ustedes van a un estrado judicial tal cual como lo hacen en la inspección, ustedes se sientan ahí, ¿escuchan a las partes o no? Y uno dice, ¿tiene la razón el empleado o tiene la razón el trabajador? ¿Subjetivamente o no? Y miren que uno primero toma la decisión y después lo argumenta. Cuando uno revisa la tríada de la sentencia, uno dice antecedentes, parte emotiva y parte resolutiva. Cuando ustedes van a tomar la decisión, ustedes parten de la resolutiva. ¿Voy a condenar o voy a absolver? Lo que ocurre es que cuando yo voy a condenar como operador judicial, mi argumentación tiene que ser más fuerte. Cuando yo voy a absolver, mi argumentación es más débil. Porque, ¿qué digo? ¿Cuál es el leviatán probatorio? Artículos 164 y 167 del Código General del Proceso. La carga de la prueba. Le correspondía a la parte acreditar los supuestos de hecho a través de los medios probatorios. No probó, absuelvo. Y es más fácil para mi estadística. Pero si voy a condenar, tengo que hacer un análisis muy fuerte. Entonces, los medios de prueba directos son los que ustedes perciben por medio de los sentidos. Cuando escuchan el testigo, cuando toman el documento, cuando escuchan el interrogatorio. Los medios de prueba indirectos son tres: presunciones, indicios y juramento. ¿Qué significa eso? Que ya el legislador le dio el efecto a ese medio de prueba. Presunciones, indicios y juramento. El legislador ya le dio el efecto. El típico ejemplo que manejan ustedes todos los días: presunción de maternidad o no. ¿Qué tiene que decir la señora? Simplemente que estaba en estado de embarazo. La presunción lo releva de la carga de la prueba, porque el efecto se lo da la ley. Entonces, ¿qué dice el 236 y 240? La trabajadora que es despedida en estado de embarazo. Se presume
que fue por su condición. Si ocurre ¿en qué plazo? Si ocurre durante el embarazo o los 3 meses posteriores. Oiga, ¿a cuánto se aumentó la licencia de maternidad? A 18 semanas. Entonces, ¿cómo me dice que la presunción no se vio afectada por ese aumento de la licencia? Si cuando yo estudio la licencia de maternidad es cuando la trabajadora es intocable, el despido es totalmente ineficaz si la despido durante la licencia. Entonces se hace la reforma en el año 2016, fue que se hizo, que me aumentó la 17, perdón, que aumentó a 18 semanas. Oiga, y la presunción la dejó en los 3 meses. Dice, no puede ser despedida durante el embarazo y 3 meses posteriores, y la licencia dura 4. Entonces, ¿por qué el legislador no tuvo cuidado? Creo que ahí tengo la ley. Entonces, así nace el derecho. O sea, el problema no es para... Creo que acá la tengo... No la vaya en el camino. ¿Sí? Pero cuando ustedes revisan esa ley, observa eso. Aumentó la licencia de maternidad a 18 semanas y dejó la presunción en 3 meses. No tendría que haber aumentado. Pues si la reformó, miren la ley. Dice, bueno, el artículo 200 tal quedará así, se aumenta la licencia a esto, pero la presunción la dejó más corta. Entonces la presunción tácitamente también se amplió. Entonces, ¿a qué voy? La presunción como tal me releva de la carga de la prueba, pero admite prueba en contrario o no. Si la trabajadora llega y dice, es que me despidieron en estado de embarazo, pues se cruza de brazos. Y hasta ahí uno dice, sí señor, se presume que fue por eso. Pero cuando llega el empleado y dice, no señores inspectores, es que mire, yo no la despedí por su estado de embarazo. Lo que pasa es que ella estaba muy sensible en esos días, le pedí un informe, se puso a llorar, la regañé, me lanzó la cocedora y me escalabró. Espere un momento. ¿Hay una justa causa? No la está despidiendo por su estado de embarazo, sino por una agresión que está tipificada dentro del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Entonces desvirtuó la presunción. Entonces ahí tenemos la presunción, admite prueba en contrario, pero si no desvirtuó la presunción queda incólume y le ampara el derecho porque se da el efecto legal. Entonces frente a eso, ¿cómo opera ese artículo 24? Dice, la presunción, se presume que todo al literal, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. En la práctica o la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué ha dicho? Cuando se habla del contrato realidad, demuestre su prestación personal y el pago. Le voy a aplicar esa presunción al segundo elemento esencial, o sea, a la subordinación jurídica. Le voy a aplicar esto a la subordinación jurídica. Entonces, tenemos prestación personal, ¿no? Tenemos subordinación jurídica y tenemos el pago. O sea que la presunción del artículo 24 llevaría a esto. La carga de la prueba del demandante debe ser que prestó su servicio de manera personal y que recibió un pago. ¿Quién debe desvirtuar la presunción del 24? El demandado, demostrar que no fue subordinado, sino que fue autónomo. Porque esta subordinación como tal, ¿sí? Subordinación jurídica, siempre mencionamos eso, es la facultad que tiene el empleador de impartir órdenes en cuanto a tiempo, modo y cantidad. La facultad. Entonces, de los artículos que venimos hablando, que repito, el 5, el 22, el 23 y el 24, este 24 lo voy a ubicar acá. O sea que el contrato realidad se da durante la ejecución, porque se dieron los 3 elementos esenciales. Ya el tema es cómo lo voy a utilizar en la práctica. Pero pues en la práctica, cuando uno presenta la demanda, pues uno a veces tiene mejores pruebas frente a la subordinación, porque le enviaron memorandos, porque le enviaron correos, porque le impartieron órdenes, porque le aplicaron sanciones. Entonces se configuró los 3 elementos esenciales. Para eso sirve esa presunción. ¿Qué es lo que ocurre?
que si bien es cierto, pude celebrar un acto jurídico diferente. El que suele pasar, contrato de prestación de servicios, pero durante la ejecución se fueron dando los tres elementos. Me da favor, se ubica acá. Este va a ser su computador, este va a ser su equipo, usted va a estar pendiente de los gerentes, cualquier requerimiento le rinde informes, lo espero de lunes a viernes. Se dieron los tres elementos, pero no me importa, pásenme cuentas de cobro. Le paso las cuentas de cobro, pero no me exige seguridad social. No hago aportes, o si hago aportes, etcétera, etcétera. Y así lo ejecuto durante 3 años, 2 años. ¿Se dio la primacía de la realidad o no? Sí. Entonces, cuando ya llegamos a la práctica en el proceso siempre van a haber 2 clases de pretensiones. Pretensiones declarativas y pretensiones de condena. Siempre que se hable de contrato realidad, mi pretensión va a ser declarativa. ¿Cuál es la primera pretensión declarativa? Que se declare la existencia del contrato de trabajo. ¿Cierto? Y como consecuencia de esa declaración, ¿qué? Que se condene al pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Y ese contrato que celebré como contrato de prestación de servicios, ¿me sirve como prueba o no? Depende de su abogado y cómo lo vaya a manejar, porque ahí van a tener en cuenta el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral. En materia laboral no hay tarifa legal de pruebas. El juez puede formar su convencimiento por cualquier medio probatorio, salvo que se trate de una prueba ad substantia actus, dice la norma. Claro, ese contrato me sirve para cumplir con la carga de la prueba que me asiste a mí como demandante. ¿Cuáles los extremos del contrato? Porque yo debo demostrar con exactitud la fecha de inicio y la fecha de terminación, y eso lo saben más ustedes que yo, porque es que los derechos son directamente proporcionales al tiempo de servicio. Auxilio de cesantías, tantos días. Por salario, dividido entre 60, y así las fórmulas básicas, esas que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces la carga de la prueba del demandante siempre va a ser ¿cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? Porque el juez no puede partir de supuestos, cábalas o suposiciones. Él tiene que tener claro cuándo empieza y cuándo termina. Haya tratado de morigerarle un poquito la jurisprudencia frente a, se demostró que inició en enero o finalizó en abril, pero no sé cuál día de los 30. Entonces dice, tome siempre o el primero o el último. Tome el último día del mes. Entonces, del último al último. Y ahí medio módulo LP de la carga de la prueba. Bueno, entonces tenemos que el contrato de realidad siempre se va a dar acá, durante la ejecución, y ya citamos las fuentes. Hago otra precisión. Cuando hablo de contrato de prestación de servicios, jurídicamente nosotros diríamos que ese es un contrato atípico entre particulares. ¿Qué significa que sea un contrato atípico? Pues no tenemos una fuente normativa. Entonces nos dice, lo que más se aproxima al contrato de prestación de servicios entre particulares es el mandato comercial o civil. Pero si ustedes ya me hablan de sector público, sí tenemos fuente normativa, que es la ley 80 del 93. Lo que pasa es que fue tan atractiva por su parte final, ¿sí? Porque dice, y no generará una vinculación laboral ni al pago de acreencias laborales. Entonces, echémosle mano a esto y empecemos a aplicarlo en sector público y sector privado. Entonces, contrato de prestación de servicios sería un contrato atípico. No está regulado en una norma entre particulares. Entre particulares hago la salvedad, porque si es sector público está en la ley 80. Bueno, Esa ley 80 el 93, artículo 32. Bueno, a mí me enviaron todo este material, es muy amplio, entonces voy a ir tocando los temas más relevantes para optimizar nuestro tiempo. Bueno, cuando nosotros hablamos de contrato de trabajo, de una vez me voy a meter ahora con la clasificación. El contrato de trabajo lo voy a clasificar de la siguiente manera, por su forma y por su duración.
Entonces vayámoslo haciendo acá. Tenemos 3 rangos, por su forma, por su duración y contratos especiales. Diríamos que esos van a ser las tres clasificaciones relevantes. Por su forma, tenemos contrato 3, verbal, escrito y contrato realidad. La doctrina me ubica la clasificación del contrato realidad acá por su forma. Contrato verbal, contrato escrito y contrato realidad. Creo que esa era una de las preguntas que había ahí en su test. Por su duración, ojo, porque por su duración diríamos contrato a término indefinido, ahí aparece. Siguiente, contrato a término fijo, pero esperen un momento, decreto 2351 del 65, contrato a término fijo inferior a un año, ley 50 del 90, de obra o labor, ocasional, accidental o transitorio, término indefinido, término fijo, obra o labor, creo que esos son los que tenemos ahí regulados. Especiales, caídos en desuso, ¿cierto? De ahí realmente cuál es el que hoy utilizamos en la práctica. Profesores de establecimientos particulares, educativos. Realmente es ese. ¿Por qué? Porque ahí me aparecían choferes de familia, empleadas del servicio doméstico, agentes colocadores de póliza, trabajadores de la construcción. Bueno, acá también todavía siguen trabajadores de la construcción para efectos del auxilio de cesantías, de minas. Entonces es revisar nuevamente mi código sustantivo del trabajo y esa diferencia. ¿Qué ocurre acá, doctores? Por su forma, dice contrato verbal, contrato escrito y contrato realidad. Pero cuando nosotros celebramos el contrato de manera verbal, entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Esto tiene una incidencia o no? Cuando el contrato se celebra de manera verbal, para efectos se presume como contrato a término indefinido. Todos los demás contratos deben constar por escrito. Deben constar por escrito. Entonces el típico ejemplo que suelen confundir es el contrato a término fijo que aparece dentro de nuestra legislación con la primera reforma. Cuando ustedes se devuelven allá a la parte histórica del decreto 2351, tiene históricamente 2 trascendencias. Ahí aparece el contrato a término fijo con 2 requisitos de forma. ¿Cuáles son los requisitos de forma de ese contrato? Uno para su celebración y otro para su terminación. Debe ser por escrito. Ajá, debe ser siempre por escrito. Y con un preaviso. Y para su terminación debe mediar ¿qué? Preaviso. El preaviso, y frente al preaviso, ¿qué dice? Y resulta que celebramos hoy el contrato y no le doy el preaviso. ¿Válido o no válido? Sí, porque la norma dice que lo que no puedo es desconocer 30 días antes. Dice con una antelación no inferior a 30 días, o sea que desde la celebración no puedo dar 45 días, 60 días antes, totalmente válido. ¿Qué era lo que ocurría? Cuando aparece el contrato a término fijo en el decreto 2351 del 65, el plazo mínimo era de 1 año. Este era el plazo mínimo. Y por excepción, si ustedes lo revisan, cuando miran este decreto, por excepción dice, y podrá ser inferior a 1 año, las mismas actividades que cortó y pegó para las empresas de servicios temporales, la ley 50 del 90. O sea, uno llega y dice, venga, miremos históricamente. Abro el decreto 2351 del 65. Me dice que el contrato a término fijo mínimo va a durar 1 año y máximo 3. Pero excepcionalmente puede durar menos de 1 año para estas actividades. Cuando yo reviso esas actividades, incremento en la producción, época de cosechas, transporte de mercancía, pues esos mismos conceptos fueron los que trajeron a la ley 50 del 90 como actividades de las empresas de servicios temporales. Ahí está la fuente. ¿Sí? Entonces ahí estaba la excepción.
Bueno, con la ley 50 del 90 aparece el contrato a término fijo inferior a un año. ¿Con cuál regla básica? Que se puede prorrogar por 3 periodos iguales o inferiores. Y a partir de la cuarta prórroga se entiende por un año. ¿Sí? Entonces dice, periodo inicial puede tener 1, 2, 3 prórrogas. Prórroga 1, prórroga 2, prórroga 3. Pero a partir de la prórroga 4 se entiende celebrado por un año. Se entiende celebrado por un año, básicamente. Y uno diría, en la práctica, ¿para qué me sirve esa duración de los contratos? Pues la duración de los contratos, básicamente en la práctica, es para establecer el tema de la indemnización. O sea que esto va a redundar sencillamente en lo que va a ser el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Para eso es la duración, para saber cuánto me vale la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, con o sin justa causa. Y teniendo en cuenta ese antecedente, nuevamente, este es el único artículo que he encontrado yo, que tenga las 3 reformas. O sea, apareció con el decreto 2351 de 65. Se vio afectado con la ley 50 del 90 y con la ley 789 de 2002. O sea que si uno quisiera mirar históricamente un artículo que tenga las 3 reformas, es este. Pueden haber otros, pero que tenga las 3 reformas, este artículo. Pero es que este artículo, recuerden que antes del 65 el contrato tenía que terminar con justa causa. Y fue con el decreto 2351 que se dio la posibilidad de pagar la indemnización tarifada, donde el empleador podía terminar de manera unilateral siempre y cuando la pagara. Pero después fue reformado por esta, donde cambió el monto de las indemnizaciones. Entonces, clasificación del contrato por su forma, por su duración y contratos especiales. De hecho, hoy hay una discusión sobre en los contratos de trabajo con los profesores de establecimientos particulares, y hablábamos de manera casual por ahí con alguna universidad de las que queda ubicada en el centro, donde vincula efectivamente a los profes con un contrato de esta naturaleza. Y entonces el profesor lleva 15, 16, 17 años y ya lo desvinculan. Entonces la pregunta es, ¿hay que darle preaviso? Porque a usted le dicen, su contrato va por lo que dura el año escolar, desde el 15 de enero hasta el 15 de diciembre. Y la universidad omitió darle el preaviso. ¿Se renovó? ¿Se le puede dar el tratamiento del contrato a término fijo? ¿Acá se exige? No. ¿Qué dijo la Corte? Pues es que precisamente usted no me puede desnaturalizar este contrato. Este contrato como tal es un contrato especial y se entiende celebrado por el año escolar. No requiere de preaviso. Porque muchos profesores estaban diciendo, no me dio preaviso, llevo 17 años, porque cada año me llaman. Entonces, al no darme preaviso, querían darle este tratamiento. Pero la jurisprudencia es clara, dice, entonces, ¿para qué hizo el legislador la clasificación? Por su forma, por su duración y contratos especiales. Si bien es cierto, es un contrato que está consagrado en el código y que puede ser un poquito antiguo ahí, pues tiene sus reglas particulares. Tanto así que el tema de vacaciones, tanto así que el tema de aportes a seguridad social, tanto así que la duración tiene sus elementos esenciales, ¿o no? Y característicos, entonces no se me va a desnaturalizar, ¿sí? No se desnaturaliza y sigue conservando todas las reglas. Para eso es la clasificación de los contratos por su forma y por su duración. Ya todo el tema de la relación de trabajo, entonces la pregunta sería, ¿toda relación de trabajo es contrato de trabajo? ¿O todo contrato de trabajo es relación de trabajo? La relación de trabajo implica que falte uno de los elementos esenciales. Falte uno de los elementos esenciales. Contrato de trabajo. Pero todo contrato de trabajo sí hace parte. Entonces miren lo siguiente. Presto mi servicio de manera personal. Acato órdenes, pero no cobro. Me falta un elemento, sería una relación.
Presto mi servicio personal, tengo autonomía, me pagan mis honorarios, falta un elemento esencial. Es una relación, ¿sí? Básicamente, pero eso ya es un tema más como conceptual o gramatical. Cuando hablamos de contratos no laborales, pues sencillamente estamos hablando de autonomía o de personas jurídicas. De personas jurídicas. Acá están los artículos que les mencionaba. Todo este material creo que les queda, ¿cierto, doctor? Ese les queda. Ustedes recuerden los 3 artículos que mencionábamos. Definición de trabajo, contrato de trabajo como acto jurídico, contrato realidad y su fuente. No están todos transcritos, pero aquí está. Acá hay 2 cosas que me llaman la atención. El trabajo que regula este código es toda actividad humana o libre, ya sea material o intelectual. Esa parte de material o intelectual me sirve para entender lo que es la solidaridad con el contratista independiente. ¿Recuerdan esa figura de contratista independiente? Material o intelectual, tangible o intangible. Cuando aparece el Código Sustantivo del Trabajo, estos 2 conceptos eran discriminatorios. ¿Por qué? Porque el artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo me hablaba de trabajador y de obrero. Y en algunas legislaciones, cuando ustedes miran el derecho de otros estados, todavía tiene esa distinción. Si era un trabajo material, se le denominaba obrero. Si era un trabajo intelectual, se le denominaba trabajador. Era discriminatorio. El artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo dijo: no señores, su trabajo puede ser material o intelectual, pero frente a la legislación usted tiene la condición de trabajador, con todas las garantías. Permanente o transitorio haría referencia a la naturaleza. Persona natural que ejecuta conscientemente el servicio de otra, es lo que me va a dar acá como elementos del contrato. Cualquiera sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Contrato de trabajo como acto jurídico, pues ya lo referimos en la primera etapa, ¿no? Y acá están sus elementos, cómo se describe. Y ya, contrato realidad, está acá en el 23, numeral 2. Una vez reunidos los 3 elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le den y de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, básicamente. Esa es la forma de llegar al contrato realidad. Bueno, elementos esenciales, pues esto sobra decirlo: prestación personal, subordinación. Acá a mí siempre me gusta dejar claro eso, subordinación jurídica, porque tenemos subordinación técnica, subordinación jerárquica, como la que ocurre entre las fuerzas militares, las comunidades religiosas o esto. Pero acá lo tomo como subordinación jurídica. ¿Por qué? ¿Qué me dice la norma? Es la facultad que tiene el empleador de impartir órdenes en cuanto a tiempo, modo y cantidad. ¿Y qué es una facultad? Poder. ¿Qué es una facultad? Poder. Un poder. Pero la jurisprudencia lo ha desarrollado de esa manera. Y se espere un momento, el solo hecho de que exista la posibilidad de impartir órdenes ya me configura este elemento, porque muchas veces dices que yo nunca le di órdenes, pero no me interesa, porque la presunción del 24 entra a reforzarla. La facultad es la posibilidad de impartirle órdenes, aunque usted no se la haya impartido, en cuanto a tiempo, modo y cantidad. Entonces es subordinación jurídica. Subordinación jurídica, la relevante aquí. Relación laboral, ¿okay? Subordinación o dependencia, salario. Bueno, dudas, preguntas hasta ahí sobre clasificación de contratos. Dudas, preguntas hasta ahí sobre clasificación de contratos, por su forma, por su duración y especiales. O sea, de ahí podemos pasar. Prueba sustancia en actus. Contrato a término fijo. Debe constar siempre por escrito. Es muy importante esa parte. Es una prueba sustancia en actus para efectos probatorios. Para efectos probatorios en el desarrollo del proceso. Hablemos de salario. Entonces metámonos con el tema de salario. El tema de salario termina siendo bien amplio, ¿no? Entonces uno juega ahí una trampita con el tema de sueldo y salario, porque ese es el común de lo que nos dice la gente. Hoy me pagaron el sueldo, hoy me pagaron el salario. ¿Qué es sueldo y qué es salario?
Esa es una trampita semántica. Es una trampita. ¿Qué diferencia hay entre sueldo y salario? Porque es que la gente salió ahí. No. Sueldo y salario. Porque dicen, hoy le pagaron el sueldo. Dice el común de la gente. El sueldo sería lo básico y el salario con las arandelas, pues, salarios no prestacionales. A ver, le estoy diciendo, perfecto. Artículo 133, Código Sustantivo del Trabajo. Salario es el sueldo, es el pago de salarios por periodos mayores a una semana. Si yo hubiera hecho la pregunta, lealmente hubiera dicho qué diferencia hay entre jornal y sueldo. Ahí sí más de uno lo hubiera identificado. Jornal y sueldo son modalidades de pago de salario. Jornal y sueldo. Entonces, lo explico. Tengo un trabajador que se gana 1.200.000 mensuales. Se los voy a cancelar en la primera quincena y en la segunda quincena. O sea, obviamente me estoy omitiendo el tema de, bueno, el auxilio de transporte puede ir ahí incluido, ¿cierto? Pero a la vez tengo una trabajadora por días que labora lunes, martes y miércoles, y por cada día se gana esto. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y en ambas está ganando salario o no? Aquí en jornales. Pero salario, la primera pregunta, ¿en ambas está ganando salario o no? Claro, salario es la retribución directa por el servicio prestado. Lo que pasa es que acá eventualmente estoy hablando de jornada completa y acá estoy hablando de jornada incompleta. Entonces, ¿cuánto se gana este trabajador de jornada completa por día? 40.000 también. Pues lo mismo. ¿Y ella cuánto está ganando? 40.000. ¿Qué es lo que ocurre? Que acá estoy bajo la modalidad de ¿qué? Sueldo. De sueldo. Y acá estoy bajo la modalidad de ¿qué? Jornal. De jornal. No, pues hasta ahí el problema es semántico, qué chévere. ¿Para qué carajo sirve eso en la práctica y con la expresión? ¿Pero para qué sirve eso? Para lo siguiente, cuando usted habla de la modalidad de sueldo, se entiende incluido los descansos remunerados. Mire que usted hizo la operación, 1.200.000 dividido entre 30. Pero cuando voy a la jornada de trabajo, labora de lunes a viernes. Y el otro fin de semana es puente, o sea que va a descansar sábado, domingo y lunes. ¿En la nómina tendría que pagarle el descanso de esos 3 días aparte o ya está incluido dentro del sueldo? Está incluido dentro del sueldo. Mientras que quien está bajo la modalidad de jornal, súmele en proporción el descanso dominical. O sea que esta persona, ¿qué tendría que recibir en ese jornal de esa semana? El descanso dominical en proporción. Si yo laboro 6 días a la semana, mi domingo me vale 40. Si yo laboré media semana, mi domingo me vale 20.000. O sea que ella tendría que recibir esa semana 1, 2, 3, 140.000 pesos. Esto no se paga. Eso generalmente no se paga, ¿o no? Señora, dominical, remunerado. Bueno, retomo en mi ejemplo otra vez. Cuando un trabajador está bajo la modalidad de sueldo, implica que se le está pagando el salario por periodos mayores a una semana. Generalmente me pagan quincenal o me pagan mensual. ¿Qué ocurre en la práctica o para qué es esa figura? Para entender que cuando recibo el salario bajo esta modalidad se entienden incluidos los descansos remunerados. Mientras que si estoy bajo la modalidad de jornal, es decir, es el pago de salario por periodos inferiores a una semana, como ocurre con la señora que va el lunes, el miércoles, el martes y el miércoles, y por cada día le pago 40.000 pesos, dentro de ese salario me falta incluirle en proporción el descanso remunerado. O sea que ella tendría que recibir los 120.000 más 20.000. Es una simple regla de 3, ¿cierto?
Si trabajo 6 días, recibiría 40. Si trabajo 3 días, recibiría 20. Pero como es bueno mirar la fuente, ¿sí? Porque es bueno saber cuál es la norma y la buscamos. Artículo 133 diría esto. Y el otro, ya lo ubico, artículo 172, numeral 5. Este está en el numeral 5 del artículo 172 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿El jornal? Sí, entonces, Pero el jornal no es artículo 33. no, estoy diciendo la remuneración Ah, la remuneración. del descanso. Mire lo que dice. Descanso dominical remunerado, numeral, perdón, corrijo, 173, me equivoqué, 173. 173, numeral 5, Código Sustantivo del Trabajo. Dice, cuando la jornada de trabajo convenida por las partes en días u horas no implique la prestación de servicio en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laboral. Básicamente, ahí está, que es lo que no ocurre. Mientras que cuando hablamos de sueldo, se entiende incluido el descanso. ¿Listo, doctores? Para eso sirve en la práctica. Bueno, ese tema de salario, diríamos que puedo salir ahí ya de esa clasificación, o bueno, de esa diferencia que hicimos ahí. El 50 del 90 trató disque de aclarar esto, entonces se prestó a una ambigüedad y como un poquito. Entonces, el tema de salario. Entonces diríamos, elementos, artículo 127, ¿sí? Pero a la vez me dice también que el salario puede ser en dinero o en especie. En especie, 129. Pero ese 29 de una vez me lleva también al tema de viáticos. ¿Cuándo los viáticos son salario y cuándo los viáticos no son salario? Porque ahí viene otra diferencia. Pagos que no constituyen salario. Artículo 128. Ambos fueron modificados por la Ley 50 del 90. Ley 50 del 90 modificó el tema de salario. Frente al tema del salario, entonces viene también la protección al salario. Protección al salario. Y esto se da para embargos y coloquemos acá 149. Retener, deducir y compensar, que es otra forma de proteger el salario. Artículo 149. Retener, deducir y compensar. Es una forma de protegerlo, más el tema de embargos. Hay una diferencia. Inicialmente, el artículo 127, diríamos, se relaciona. Bueno, y acá me falta otro. Sumémosle acá, artículo 132. Salario integral. Salario integral. Doc, y todavía existe ese de pago por a Estado, el trabajo a Estado, especialmente lo que es la zapatería, la confección, eso. Pero mire que ese tema de Estado se relaciona más con el de obra o labor, porque es que acá hay que tener en cuenta dos conceptos: por unidad de tiempo o por obra o labor, ¿sí? Que es donde eventualmente puede encajar desde ese lenguaje coloquial del trabajador, ¿cierto? Pero para lo que es modalidad de pago, te diría el tema, y hay una mala práctica ahí. ¿Qué diferencia hay entre unidad de tiempo o de obra o labor? Pues es diferente cuando nosotros hablamos de a término fijo, a término indefinido, pero cuando yo hablo de obra o labor, en mi sentir, la obra o labor es el resultado. Yo le voy a pagar por resultado,
Entonces, ¿cuánto me vale fabricar 10 sillas en las que están sentados? Acordamos un precio, y usted me dice, por cada silla yo le voy a cobrar tanto. Como puede que las haga en una semana, se puede demorar 6 meses, yo le estoy pagando es un resultado. Le estoy pagando un resultado. Entonces, digamos, en algunos oficios, eventualmente uno dice a destajo, ¿cierto? Pero ese a destajo implica es un resultado. Usted tiene que cortar 20 bolsos. ¿Cuánto se demora cortando esos 20 bolsos? Es una tarea. Se puede demorar 3 días, como se puede demorar una semana, y al final lo vamos a liquidar. El resultado va a ser el mismo frente a la retribución. En mi sentir, ¿no? Yo lo veo desde esa óptica. Yo lo veo desde esa óptica, termina siendo un resultado. Doctor, en el tema minero, a los mineros que ingresan a la mina a aplicar, a ellos los contratan por Estado. Pero en ese entendido, ahí sería siempre tratar de buscar el contrato de realidad, porque al Estado sería hasta que se acabe la venta de la mina, que dura casi 20 años. No, porque es que miren, cuando usted dice qué tiene que hacer en el día, picar cuánto, le dicen una cantidad. No, le dicen que tienen que ser piqueros, o sea, que tienen que meterse en la mina, pero es que ellos dejan los contratos por lo general. Piquero en mina. Bueno, pero entonces ahí estamos hablando más bien de contrato realidad. Es que miren que usted lo puede estipular y bautizar como En quiera. el caso de los mineros, a ellos les pagan también por coches, porque nada más sacar el coche de la mina. Una cantidad. Ellos tienen o que picar una cantidad o... Entonces, no. Pero se supone que es hasta que se termine la producción de la mina. Pero les están pagando diario, mensual, semanal, por día. Sí. Sí. Supuestamente por Estado. De Estado, diario. Que realmente, o sea, jurídicamente, ¿alguien no ubicaba el destajo en el código? Para remuneración. ¿Son malas prácticas o son problemas semánticos? Vuelvo al punto. Era la pregunta que les hacía a Lini, ¿qué diferencia hay entre jornal y sueldo? Porque cuando yo salgo, la gente me dice, hoy me pagaron mi sueldo. Doctor, lo complicado es que el Estado es así, por lo menos nosotros en Cundinamarca, la cantidad de usuarios, todos los trabajadores de la finca, es que me contratan y no se quieren hacer responsable absolutamente de nada. Usted le pagué, yo le pagué, le dedican 40.000 pesos porque recogiera ya la mora y debe, o sea, y cualquier cantidad. No solo en las fincas, es que todo lo que se ve, todo lo de compañía es cierto, la parte de lo de las minas es súper complejo. Ok, esperen un momento, porque es que, claro, mire, lo que usted llama, lo que ustedes hoy me están planteando como Estado, ya lo vimos con el numeral. Quiero que lean el 197. ¿Qué dice el 197? Alguien que me ayude a leer acá mientras me dan las dos. ¿Me ayudan ahí? 197, ténganlo en cuenta. Trabajadores de jornada incompleta. Los trabajadores tienen derecho a las prestaciones y garantías que les correspondan, cualquiera que sea la duración de la jornada. Ahí está el punto, es un derecho irrenunciable. Están diciendo que ellos lo llaman destajo, pero es que ellos lo llaman como destajo sencillamente en su argot, en su actividad. Pero nosotros como profesionales tenemos que saber cuál es la norma que le aplica, y acá está clarísimo el 197. 197, trabajadores de jornada incompleta, ¿aplica o no aplica? ¿Es una jornada completa o incompleta? Completa, porque ellos entran Hasta que los tienen a veces hasta 2 horas. Claro, pero ahí ya la están. Pero mire lo que dice: los trabajadores tienen derecho a las prestaciones y garantías que les correspondan, cualquiera que sea la duración de la jornada. El tema es probatorio. Ya el tema ahí es probatorio. Complicado. Sí, complicado, pero hay primacía de la realidad, hay normas irrenunciables, es normas de derecho público, tienen cómo aplicarlas, pero el tema es pruébelo, porque realmente ahí está esa situación.